Hay padres que dieron todo por sus hijos y aún así hoy están solos. Y hay padres que creen que dieron todo, pero en realidad nunca dieron lo que más importaba. Yo fui el segundo tipo. Tardé 78 años en entenderlo y me costó mucho más que tiempo. Nunca fui un hombre de abrazos. Nunca fui un hombre de te quiero, dicho en voz alta. En mi casa, cuando era niño, el amor no se decía. Se demostraba trabajando, se demostraba llegando a casa, se demostraba poniendo comida en la mesa. Eso era lo que yo había visto, eso era lo que yo repetí. Y durante décadas estuve convencido de que eso era suficiente. Hasta que un día, sentado en esta silla, con el teléfono en la mano, me di cuenta de que hacía 3 semanas que no hablaba con ninguno de mis hijos. No porque estuviéramos peleados, no porque hubiera pasado algo grave, sino porque simplemente no habían llamado. Y yo tampoco. Y en ese silencio entendí algo que me dolió más que cualquier discusión. Mis hijos no saben cómo acercarse a mí, porque yo nunca les enseñé cómo hacerlo. Me llamo Roberto, tengo 78 años. Viví en la misma ciudad toda mi vida, trabajé 40 años en la misma empresa y crié 3 hijos junto a mi esposa Carmen, que murió hace 5 años. Tengo 2 varones y una mujer. Los 3 están bien. Los 3 tienen sus familias, sus trabajos, sus vidas, y los 3, a su manera, están lejos de mí. No en kilómetros, en otra cosa, en algo que no tiene nombre fácil, pero que se siente como una pared de vidrio. Nos vemos, nos escuchamos, pero no nos tocamos, no de verdad. Durante mucho tiempo me dije que era normal, que los hijos crecen y se van, que tienen sus cosas, que están ocupados. Me lo repetí tanto que casi me lo creí. Pero hay una diferencia entre estar ocupado y estar ausente. Y yo, que tardé tanto en verla, la veo ahora con una claridad que casi duele. Mis hijos crecieron con un padre presente en lo físico y ausente en lo emocional. Yo llegaba a casa, cenaba, veía las noticias y me dormía. Los fines de semana arreglaba cosas, hacía mandados, cumplía, pero no jugaba en el suelo con ellos, no les preguntaba cómo se sentían, no los abrazaba cuando llegaban de la escuela, no les decía que los quería. ¿Por qué? No lo sé con exactitud. Supongo que nadie me enseñó que eso era necesario, o quizás sí lo sabía, pero me daba vergüenza, o miedo, o las 2 cosas. Recuerdo una vez, mi hijo mayor, Marcos, tenía quizás 8 o 9 años. Llegó de la escuela con los ojos rojos, claramente había estado llorando. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que unos niños se habían burlado de él. Y yo, en lugar de abrazarlo, le dije, los hombres no lloran, ya se te va a pasar. Se fue a su cuarto, cerró la puerta y yo volví al periódico. Eso fue lo que le enseñé, que el dolor se carga solo, que las emociones se guardan, que pedir consuelo es debilidad. Y él me aprendió bien. Hoy Marcos tiene 48 años y es exactamente igual a mí, trabajador, responsable, callado y distante. Cuando hablamos, hablamos de cosas prácticas, nunca de sentimientos, nunca de cómo estamos de verdad. Me pregunto si él también se siente solo, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando empecé a notar que las llamadas se espaciaban, que las visitas eran cada vez más cortas, que cuando venían a verme había silencios largos que nadie sabía cómo llenar. Al principio lo justifiqué, el trabajo, los nietos, la distancia, pero llegó un momento en que dejé de justificarlos y empecé a hacerme una pregunta que me incomodaba mucho. Si hoy dejo de llamar, ¿alguien notaría mi ausencia? Me quedé con esa pregunta varios días y la verdad es que no estaba seguro de la respuesta y eso me dijo todo. Decidí hacer una prueba, no la planeé como experimento, simplemente un día no llamé y esperé. Pasaron 4 días,
7, 12, nada. El teléfono en silencio puede ser una de las cosas más ruidosas del mundo. Estaba sentado aquí, en esta misma silla, mirando ese teléfono, esperando que sonara, y no sonaba. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que alguien piense en mí? ¿Cuánto tiempo antes de que a alguien le preocupe que quizás me pasó algo? A las 2 semanas llamó mi hija Elena, pero no para saber cómo estaba. Llamó para preguntarme si podía cuidar a los nietos el sábado siguiente. Le dije que sí, claro que le dije que sí, porque la quiero, porque quiero a sus hijos y porque en ese momento cualquier contacto se sentía mejor que el silencio. Pero después de colgar me quedé pensando, eso era todo. Era yo útil cuando me necesitaban y invisible el resto del tiempo. Y ahí fue cuando entendí algo que me cambió por dentro. No estaba viviendo una injusticia, estaba cosechando lo que había sembrado. Durante décadas yo también estuve disponible solo cuando era necesario. Yo también llamaba poco. Yo también aparecía en los eventos importantes y desaparecía en lo cotidiano. Yo también los hice sentir que el afecto era algo que se entregaba en ocasiones especiales, no en el martes ordinario de una semana normal. Les enseñé que así se quiere, y ellos lo aprendieron. No era que no me quisieran, era que habían aprendido a querer de la misma manera en que yo los había querido a ellos, desde lejos, con silencios, con presencia física, pero ausencia emocional. Eso me dolió mucho más que cualquier abandono, porque no había a quien culpar. Tengo 78 años y hay cosas que a esta edad uno empieza a ver con más claridad. Quizás porque ya no queda tanto tiempo para engañarse. Quizás porque el cuerpo empieza a recordarte que no eres eterno. O quizás simplemente porque el silencio de una casa vacía te obliga a escucharte. Empecé a recordar momentos que había guardado sin revisarlos. Cumpleaños de mis hijos donde yo llegaba cansado y me iba temprano. Recitales escolares donde yo estaba sentado en la fila, pero con la cabeza en el trabajo. Tardes de domingo donde ellos querían jugar y yo decía después, y ese después nunca llegaba. No era que no los amara, los amaba, los amo. Pero el amor que no se expresa, que no se toca, que no se dice, ¿cómo lo va a sentir el otro? Un niño no puede adivinar que lo quieres si nunca lo abrazas. Un hijo adulto no puede saber que lo necesitas si nunca lo dices. Yo di dinero, di techo, di estudios, di todo lo que creí que era dar, pero no di presencia real, no di ternura, no di conversaciones de verdad, no di el tipo de amor que se queda en el cuerpo. Hubo una noche, no hace mucho, que no podía dormir. Son las 3 de la mañana y me senté en la cocina a tomar agua. Y de repente me vino un recuerdo muy específico. Mi hijo menor, Daniel, tenía quizás 5 años. Era de noche, había tenido una pesadilla. Vino a mi cuarto llorando, con su cobija arrastrando por el piso. Se paró en la puerta y me dijo, «Papá, tengo miedo». Y yo le dije, sin siquiera levantarme, «Ya, ve a tu cuarto que aquí no hay nada». No lo abracé, no lo cargué, no le pregunté qué había soñado. Solo lo mandé de regreso solo, a la oscuridad. Esa noche, 70 y tantos años después de ese momento, me quedé llorando en la cocina, solo, en silencio, sintiendo exactamente lo mismo que él debió sentir esa noche, que pediste consuelo y te mandaron de regreso solo. Lo que le hice a él, me lo estaba haciendo yo a mí mismo durante décadas, y no lo había visto. Empecé a preguntarme qué tipo de padre había querido ser. No el que fui, sino el que imaginé que sería cuando mis hijos eran pequeños. Y la respuesta honesta es que nunca me lo había preguntado de verdad. Yo repetí un modelo, hice lo que mi padre hizo, que fue lo que su padre hizo. Y nadie en mi familia, en ninguna generación que yo recuerde, se detuvo a preguntarse, ¿es suficiente esto? ¿Están bien mis hijos emocionalmente? ¿Saben que los quiero? Esa cadena llegó hasta mí y yo no la corté, la pasé completa. Eso es lo que más me pesa. No el silencio de ahora, sino los años en que pude haber hecho algo diferente y elegí sin saberlo seguir igual.
Hablé con Daniel hace unas semanas. Fue una conversación rara para nosotros. Le llamé yo, que es lo usual, pero esta vez le dije algo diferente. Le dije, quería llamarte nada más para saber cómo estás, sin nada más. Hubo un silencio, breve pero lo sentí, como si él no supiera muy bien cómo responder a eso. Y luego me dijo, estoy bien, papá. ¿Y tú? Y hablamos 15 minutos. No de cosas importantes. No de asuntos pendientes, solo de su semana, de un libro que estaba leyendo, de una película que le había gustado, cosas pequeñas. Cuando colgué me di cuenta de que en 45 años probablemente esa era una de las pocas veces que habíamos hablado sin ningún otro motivo que simplemente hablar. Y fue rara, fue incómoda a ratos, pero fue real. No sé si podremos construir algo diferente a estas alturas. No sé si el puente que no construí en 50 años se puede levantar en los que me quedan. Pero sí sé que no quiero llegar al final sin haberlo intentado, sin haberles dicho, aunque sea torpe, aunque sea tarde, los quiero, los necesito. Me equivoqué en muchas cosas. He pensado mucho en qué quiero dejarles, no en términos materiales, eso ya está resuelto, sino en términos de lo que se llevan en el pecho cuando ya no esté. Y me he dado cuenta de que lo más valioso que les puedo dar ahora no es dinero ni propiedades, es honestidad. Es decirles, fui un padre incompleto, no porque no los quisiera, sino porque no sabía cómo quererlos bien, y lo lamento. Eso no borra nada, pero cambia algo. Al menos para mí. He aprendido a esta edad, con 78 años encima, que soltar no significa rendirse, que dejar de rogar atención no significa dejar de amar, que uno puede querer profundamente a alguien y al mismo tiempo dejar de forzar una cercanía que no se construyó a tiempo. He aprendido a quererlos desde donde estoy, con lo que hay, sin exigirles lo que no saben dar, porque nadie se los enseñó. Y eso, curiosamente, me ha dado más paz que todos los años que pasé esperando que llamaran. Si estás escuchando esto y tienes hijos pequeños o hijos adultos, quiero pedirte algo. No mañana, hoy. Diles que los quieres. No lo des por entendido, no asumas que lo saben. Díselos, con palabras, con tiempo, con presencia real, no en los cumpleaños ni en la Navidad solamente, en el martes ordinario, en la noche sin motivo especial, en el mensaje que no tiene ninguna razón de ser más que decir pienso en ti. Porque el amor que no se expresa no se siente, y los hijos que crecen sin sentirlo no aprenden a darlo. Y un día, quizás en una cocina a las 3 de la mañana, te vas a acordar de algo que hiciste o que no hiciste, y vas a entender que el tiempo no vuelve. Yo tengo 78 años y estoy aprendiendo tarde pero honestamente a ser el padre que no fui, a decir lo que no dije, a acercarme aunque no sepa exactamente cómo, a tolerar los silencios sin que me consuman, a amar sin condiciones ni expectativas. No sé cuánto tiempo más tengo, nadie lo sabe, pero lo que sí sé es que quiero usarlo mejor que como usé el tiempo que ya se fue. Y si mis hijos algún día ven esto, o lo escuchan, o de alguna manera llega a ellos lo que estoy diciendo aquí, quiero que sepan una cosa. Los quise siempre, aunque no lo supiera demostrar, aunque lo haya hecho mal, aunque haya llegado tarde. Los quise siempre. A veces no es que no te quieran, es que se acostumbraron a que siempre estés. Y tú te acostumbraste a estar sin que nadie realmente te viera.